Buenas noches, bienvenidos a la emisión de hoy de esta emisión de En Otro Ángulo a través del Canal 29, Teleuniverso Canal 29 para toda la República Dominicana y para la vecina isla de Puerto Rico. En México, la Marina Armada ha iniciado una serie de operativos en Ciudad México que ha sorprendido a los habitantes de esos lugares, sobre todo porque allí aumenta cada día el pesimismo de que el Estado pueda derrotar el narcotráfico. Lo cierto es que la violencia en México no para y eso ha obligado al gobierno a militarizar una serie de zonas con el propósito de contrarrestar un flagelo que pone en peligro todo el Estado mexicano. Vamos a ir allá para conocer cómo reaccionó la gente y qué pasó realmente con estos operativos de la Marina Armada de ese país norteamericano. Las calles de la delegación Benito Juárez registran una actividad habitual. Sin embargo, en los últimos días han sido escenario de operativos implementados por la Marina Armada de México como parte de las acciones de la llamada guerra contra el narcotráfico. Aquí nunca se había visto eso, y cuando vemos en los noticieros que hay enfrentamientos de los militares con los narcotraficantes, muere gente inocente. Y da miedo que nos vaya a llegar una bala perdida o algo así. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en 2010 unos 111 civiles murieron durante algún operativo anticrimen. Estamos entrando a ese escenario. Creo que para los efectos de la población, el riesgo es mayúsculo en la Ciudad de México porque hay mucho más habitantes, mucho más gente, mucho más vehículos, mayor operatividad de todo tipo que en un enfrentamiento en la vía pública, bueno, pueden resultar mayores daños colaterales. En menos de 3 días, efectivos militares han realizado aparatosas acciones en distintas zonas de la capital en busca de integrantes de las bandas del crimen organizado. En algunas regiones del país uno puede decir, aquí tiene presencia el Cartel del Golfo, aquí tienen presencia los Zetas, el Cartel de Sinaloa. Sin embargo, en la Ciudad de México tienen presencia todos los carteles. ¿Por qué? Porque todos hacen sus centros de reunión de negociaciones de negocios ilícitos internacionales, los llevan a cabo en la Ciudad de México, por la facilidad que representa tanto para vías de comunicación, operaciones financieras. Hasta el momento las autoridades no han informado sobre detenciones o decomisos. Estos operativos llaman la atención debido a que hasta el momento las acciones del ejército se habían concentrado en las ciudades del norte del país, donde los cárteles de la droga se disputan los mercados de distribución y las rutas hacia Estados Unidos. En el Perú se intensifica la lucha de los candidatos presidenciales para ganar las elecciones que se van a celebrar próximamente. Se habla de que Toledo encabeza las encuestas, pero cada uno de los candidatos busca distanciarse del otro con el propósito de desarrollar una estrategia diferente. Vamos a ir al Perú para conocer cómo se desarrolla la campaña electoral, pero además qué posibilidades reales existen de que en el Perú pueda ganar un candidato que no tenga vínculos, sobre todo con los partidos tradicionales de esa nación. Vamos al Perú. Todos los candidatos coinciden en prometer mayores puestos de trabajo, mejorar la salud y educación. Será el objetivo central de mi segundo gobierno, liderar esta revolución de la educación. La educación es el eje de la campaña de Alejandro Toledo, aunque también lo fue en su primer gobierno con el llamado Plan Huascarán, con resultados nulos para sus críticos. Ollanta Humala le recrimina falsas promesas e intenta marcar diferencia. Tiene que hacerlo uno que tenga la decisión de hacer una revolución educativa, no uno que esté acostumbrado simplemente a hablarlo. Porque la revolución educativa implica un programa de desayuno y almuerzo en los colegios, un programa de nutrición infantil. Humala y Toledo han coincidido en algo: señalar que el presidente Alan García tiene como candidatos favoritos a Keiko Fujimori y Luis Castañeda. Este último fue acusado de emprender una campaña sucia contra otros candidatos a través de gente de su partido.
Sin embargo, Castañeda dice no saber nada al respecto. No estoy informado, pero en todo caso lo que estoy es con la preocupación de trabajar por el país, de trabajar por nuestra gente. Ese es nuestro objetivo fundamental, nuestro propósito. Trabajar con la gente también es el discurso central de Keiko Fujimori. ¿En qué se diferencia su campaña del resto de los candidatos? Bueno, en primer lugar, yo no soy parte de los ataques ni somos parte de la guerra sucia. Sí nos defendemos, por supuesto, pero vamos a basar esta campaña dando a conocer nuestras propuestas y estando siempre cerca de la gente. Por su parte, el candidato de Fuerza Social definió su diferencia al resto de los competidores de esta manera. En que todos los candidatos son más de lo mismo y yo no soy más de lo mismo, yo soy la renovación. Le voy a poner un caso, por ejemplo, que tiene que ver estrictamente con la industrialización del país, con la generación de empleo digno y permanente, que es la única manera a largo plazo de eliminar toda la pobreza. Así van las campañas a 2 meses de las elecciones presidenciales. En los últimos días, en la República Dominicana se han desarrollado una serie de protestas en contra del alto costo de la vida, pero sobre todo del aumento que dispuso el gobierno en los precios de los combustibles. Las protestas toman cuerpo y la gente no deja de reclamar que el gobierno tome medidas con el propósito de bajar el alto costo de la vida. Realmente la situación se torna desesperante y en consecuencia la tensión y los conflictos sociales parecen ser el pan de cada día en la República Dominicana. Veamos lo que ha pasado en los últimos días. El descontento social por el aumento de los precios en los combustibles y los alimentos de primera necesidad ha venido produciendo un brote de protestas y manifestaciones populares que de manera escalonada se ha propagado por todo el territorio dominicano, convirtiéndose en un escenario donde organizaciones comunitarias y sindicales instan al gobierno a la aplicación de medidas correctivas que alivien el peso económico que aplasta a la masa pobre en el país. El dirigente choferil Ramón Pérez Figuereo manifestó que el gobierno tiene que actuar con mayor transparencia y control en el manejo de los precios de los carburantes, al tiempo que llamó a las autoridades a realizar un replanteo en la Ley General de Hidrocarburos y a la vez el sindicalista negó que haya fuerzas políticas partidarias que estén detrás de las protestas, como han dicho las autoridades gubernamentales. Va a seguir en la calle como está, nosotros estamos ascendiendo el movimiento va avanzando, simultáneamente en este momento hay una marcha en Moca y hay un llamado a huelga para el día 2. Este pueblo no aguanta más, ya lo que estamos llamando a una huelga general para que el pueblo vea que el gobierno sube la gasolina, sube el gas, sube el agua de tomar, sube el aceite, el arroz, y el pueblo ¿qué? El pueblo muriéndose de hambre. En ese sentido, el precandidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado, validó como justas las protestas siempre y cuando éstas estén amparadas en el marco de la civilidad y el respeto a las leyes. El presidente del principal partido de oposición también calificó como irresponsable la salida del país del presidente Leonel Fernández para participar en un foro económico en la ciudad de Davos, Suiza, ya que entiende que con esta acción el mandatario se coloca de espaldas a la población. Nosotros lo que pedimos siempre es que se haga dentro del marco de civilidad, respetando evidentemente lo que son las leyes por parte del gobierno y la Constitución de la República, que permite el derecho a protesta de los ciudadanos. En medio de estas circunstancias de incertidumbre, de preocupación que vive y de violencia que ya está viviendo Haití, y decide marcharse por 15 días, se puede calificar como una irresponsabilidad por parte del primer ejecutivo de la nación. Sin embargo, el presidente Fernández minimizó las manifestaciones populares en el país al considerar como comunes la ocurrencia de las mismas, puesto que entiende son una consecuencia de la presión que ejercen los factores externos por las permutas en los mercados abiertos a nivel internacional. Ellos van a los mercados, compran contratos de futuro y esos contratos a su vez ejercen una presión sobre el mercado físico, de tal manera que los contratos de futuro terminan reflejando los precios spots de los mercados. Y ha sido ese factor especulativo lo que en los últimos años ha provocado esa alza abrupta, inesperada en los precios de los productos. Todos somos testigos de excepción que cuando estos precios suben,
se producen en nuestros países disturbios sociales, que estos disturbios llevan a una irrupción del orden público y que se quebranta en muchos lugares el orden político, democrático, institucional. Por lo tanto, es algo de la mayor importancia y del mayor interés desde el punto de vista económico, social, político, para la estabilidad y para la paz de nuestro pueblo. El presidente habló en esos términos en momentos en que conceptualizaba sobre economía y desarrollo en un foro organizado por las Naciones Unidas, mientras en el país se encuentra en medio de una serie de amenazas sociales como el avance de la epidemia del cólera, la crisis político-electoral de Haití, la cual atenta contra la estabilidad social e institucional de la República Dominicana. Organizaciones de la sociedad civil están sumamente preocupadas por el hecho de que hay sectores dentro del gobierno que persiguen modificar nuevamente la Constitución de la República con el propósito de que el actual presidente Leonel Fernández se pueda presentar a un nuevo periodo. Esto no ha dejado de ser un motivo de mucha preocupación en organizaciones como Participación Ciudadana, pero hay quienes sostienen que el hecho de que sectores gubernamentales desarrollen esos planes, eso pone en peligro definitivamente los valores democráticos. De manera que se hace un poco difícil ir a escenarios internacionales, hablar de democracia, hablar de crecimiento, de desarrollo humano, cuando en la República se da exactamente todo lo contrario. Vamos a ver lo que se plantea en torno a los preparativos o a los esfuerzos o los escarceos que se hacen con el propósito de que Leonel Fernández pueda ser nuevamente candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana. El artículo 124 de la Constitución de la República es categórico en términos de que prohíbe la reelección consecutiva. Eso no tiene discusión en ninguna parte ni en ningún momento, de manera que con la Constitución actual no es posible que el presidente Leonel Fernández intente reelegirse. Eso no es posible en esa Constitución. Yo tampoco vería posible una modificación a la Constitución porque no se ve la posibilidad de modificar la Constitución para un asunto particular, como sería permitir la reelección del actual presidente de la República. Por la vía del referéndum, eso tampoco es posible, porque el referéndum aprobatorio del artículo 110 de la Constitución no contempla ni la elección ni la revocación de la elección. Por lo tanto, ningún referéndum puede estar por encima de la Constitución, pero el referéndum aprobatorio no modifica la Constitución en sí misma. Eso sencillamente dice que está de acuerdo con que se modifique y entonces tendría que ir a la Asamblea Constituyente para que esa Asamblea revisora haga una revisión de la Constitución de la República, y de manera que siempre tendría que pasar por una modificación a la Constitución, y eso debe ser lo último que debe hacerse en este país. Esto es aberrante, esto no puede, es que la Constitución no podemos seguir dándole a entender al pueblo que, como dijo el doctor Balaguer, es un pedazo de papel. La Constitución es la ley fundamental, es como la Biblia para los cristianos. Entonces creemos que no, toda la población debe levantarse. ¿Cómo es posible que se reforme la Constitución? Ahora yo no sé cómo lo va a hacer, porque el presidente dice que él no sería capaz de reformar la Constitución. Habría que ver si con la actual Constitución, que no hay un adendum, que no hay un aclarando que establezca que el presidente actual no se puede reelegir porque no lo hay, ¿de acuerdo? Hay que ver qué dicen los juristas, los más conocidos en materia constitucional sobre este tema.